Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 160, dice así la palabra del Señor. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Vamos a orar de nuevo a nuestro Dios. Oh Padre eterno, Dios santo, conscientes de nuestra debilidad y necesidad de ti, nos acercamos de nuevo ante tu presencia, rogándote que tú nos asistas, que tú nos fortalezcas, que tú obres, oh Dios, en las mentes, los corazones que hay aquí. Que tu palabra, tu Espíritu Santo, la traiga con poder, actúe en nosotros, en tus hijos, para salvación, en los que no son tus hijos, para salvación. Ten misericordia, Padre. Te rogamos que tú nos asistas, tú bendigas tu palabra. Por Cristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Hace ya algunos domingos dimos comienzo a una nueva serie de predicaciones sobre el tema Las 5 solas de la Reforma, las cuales son sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Sé que hay otros predicadores o teólogos que lo ponen en otro orden quizá, pero estas son las 5 solas. Estas son verdades fundamentales que son rechazadas y descartadas por los incrédulos, pero también están siendo, tristemente, si no rechazadas, sí menospreciadas o distorsionadas por otros que dicen ser creyentes. En el sermón anterior vimos que hemos de tener en cuenta, primero, que los diferentes ataques en contra de la sola Escritura vienen de, primero, la llamada iluminación o ilustración del siglo XVIII. Sí, yo sé, no estamos en el siglo XVIII, pero empezó allí y aún sigue estando o persistiendo muchas de esas ideas hoy en día. Vienen estos ataques contra la sola Escritura, de ahí de la ilustración del siglo XVIII, que estaba desconectada de la realidad y de la verdad bíblica. Los teólogos iluminados, entre comillas, fueron caracterizados porque no les gustaba la doctrina del pecado, quisieron elevar la razón del hombre, dijeron que es posible vivir en este mundo sin Dios ni su revelación, y le vieron a Dios distante y desconectado de los hombres. Pero no está solo este ataque. Un segundo ataque contra la sola Escritura también vino por parte del liberalismo teológico del siglo XIX, llamado el movimiento de la alta crítica, que también persiste hasta hoy en día. Este negó todo lo sobrenatural, incluido que la Biblia había sido dada por inspiración del Espíritu Santo, afirma que debemos buscar a Dios no en las Santas Escrituras, sino en nosotros mismos. ¿No os suena esto? ¿No lo habéis escuchado nunca de personas? Busca a Dios en ti mismo, en tu interior. ¿O que búscalo en tu interior? Está en la Escritura. Dios se revela en la palabra de Dios. Con sus planteamientos filosóficos debilitan la verdad objetiva según se nos revela en la Biblia. Un tercer ataque que vimos también en el sermón anterior, el posmodernismo, el cual niega que la palabra de Dios pueda ser interpretada correcta y definitivamente, y afirma que nadie está capacitado para hacer tal clase de interpretación. Niega que haya alguna verdad objetiva que el hombre pueda conocer a través de las Escrituras, puesto que éstas no son suficientes para comunicar la verdad, según dicen ellos. De esta forma rechaza abiertamente la autoridad de la palabra de Dios. ¿Y no suena esto tampoco? Bueno, eso es lo que tú interpretas de la Biblia, pero yo interpreto otra cosa. Lo tuyo es verdad, lo tuyo está bien y lo mío también. Anda. Y se entra en un relativismo doctrinal. Por cierto, me gustaría traer algún jueves, algo breve, seguramente lo haga un jueves, alguna reflexión sobre esto, el peligro del relativismo doctrinal, que está en nuestros días.
y aún en círculos reformados. En segundo lugar, vimos en el sermón anterior cómo evangélicos de diferentes lugares del mundo han capitulado o se han rendido ante esos ataques y ya no creen en este firme pilar de la sola Escritura. Sí tienen la Biblia, pero no creen sola Escritura. Lo de sola ya ha pasado. Muchos que profesan creer en la Biblia, o dicen que la Biblia es la palabra de Dios, en realidad la están rechazando por diferentes razones. Primero, no quieren exponerse a la predicación bíblica, no quieren la autoridad de las Escrituras sobre ellos, lo cual les lleva a rechazar la autoridad de pastores bíblicos. No quieren la disciplina instructiva ni la correctiva, claro, sino que quieren actuar como ellos piensan. Todo ese liberalismo teológico del siglo XIX, por ejemplo, eso no fue ahí, bueno, y surgió y ya, pues ya no hay tanta gente que sí. No, eso ha calado, ha impregnado muchas iglesias. En tercer lugar, estas personas no quieren seguir los patrones bíblicos de conducta. Es decir, no quieren conducirse en santidad, en piedad, no quieren que nadie les exhorte a obedecer los mandamientos de Dios. Quieren actividades que no les comprometan. Pues sí, yo hago esto y aquello en la iglesia, pero tú no vengas a hablarme a mí de vida, tú no te metas en mi matrimonio, ni en mi vida personal. Tú nos predicas ahí y ahí te quedas. Pues eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, como los pastores guían a las ovejas, que las guían a actividades de música y de otras cosas, para eso están los pastores. ¿Para guiar actividades en campamentos? No. Rechazan las Escrituras, rechazan a los pastores bíblicos, a los cuales el Señor les ha dado autoridad bíblica. Los reformadores del siglo XVI no se rindieron, sino que contendieron firmemente contra el error, afirmando lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El texto bíblico no dice parte de la Escritura es inspirada por Dios, no, dice toda la Escritura, es decir, todos los libros inspirados del Antiguo y del Nuevo Testamento. Bien, esto es lo que vimos en el sermón anterior. En la predicación de esta mañana voy a exponer, en tercer lugar, la necesidad urgente de un llamado para la promoción y proclamación de la sola Escritura. Continuamos con sola Escritura. Y debemos promover y proclamar la sola Escritura. No es solo que yo lo creo aquí. Promover y proclamar. Y esto es una necesidad urgente. Nosotros creemos que las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Esta es la enseñanza que tenemos en la Biblia y que está reflejada con claridad en la Confesión de Fe Bautista de 1689, capítulo 1. Esto es lo primero que leemos en el primer párrafo de nuestra confesión de fe, esta es nuestra confesión de fe, pero sigue diciendo: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación, por lo que le agradó al Señor en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito. Por todo lo cual, las Santas Escrituras son muy necesarias y tanto más cuanto
que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su Iglesia. Queridos hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de los reformadores y confrontar a cuantos lanzan ataques en contra de la sola Escritura en nuestros días. Esto es lo que nosotros creemos, que la Biblia enseña. Esta confesión de fe está apoyada en la Biblia, en la palabra de Dios. Es lo que creemos que la Escritura enseña. Y tenemos que confrontar a aquellos que lanzan ataques, sí, con valentía. Tenemos que hacerlo con valentía y sin temor a los hombres, según se presente la ocasión. La gente habla. No, la Biblia ha sido escrita por hombres. No, la Biblia tiene errores. Y no les da vergüenza decirlo. Y lo dicen clara y altamente y les da igual. Y si tú le dices que eres cristiano, pues te lo dicen a ti igualmente. Pues nosotros hablemos y presentemos nuestras convicciones. Decir lo que nosotros creemos. No. La Biblia es toda inspirada por Dios y es verdad y no tiene errores. ¿Tú crees eso? Yo creo esto. Bueno, y una parte muy importante para proclamar esta verdad, la sola Escritura, es la predicación fiel de la Santa Biblia. Predicación con autoridad. Tenemos que predicar, en primer lugar, que la palabra de Dios tiene autoridad suprema en sí misma y autoridad para con nosotros. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios tiene autoridad suprema en sí misma y autoridad para con nosotros. ¿Y por qué tiene autoridad la Biblia? Primero, porque es inspirada por Dios de forma verbal y plenaria. Plenaria es toda la Biblia. No solo son inspiradas partes de la Escritura, no toda la Escritura. Esta es la enseñanza de las Santas Escrituras, que son producto de la influencia directa y sobrenatural del Espíritu Santo sobre los hombres que fueron sus instrumentos. Por eso decimos que la Biblia es completamente inerrante, es decir, sin error de ninguna clase. ¿Por qué? Porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo, o sea, por Dios. Y Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usó seres humanos con sus talentos y percepciones, sus peculiaridades y características, guardándolos de todo error al escribir lo que Dios quería que quedara por escrito en su palabra. De una forma misteriosa y poderosa, el Espíritu Santo estuvo en control del hombre que escribía, o los hombres que escribían. Esos hombres hablaron y escribieron según el estilo de cada uno, eso se ve. Eran conscientes de lo que escribían, no eran meras marionetas, no es que estaban así como en trance. No, ellos eran conscientes de lo que escribían, con sus estilos. No obstante, el Espíritu Santo se encargaba de obrar en las mentes de esos hombres para que lo que quedaba grabado en ese papel era lo que Dios quería que quedara grabado. Cuando nos dicen, la Biblia ha sido escrita por hombres, bueno, pues sí, en parte sí. Claro, ha sido escrita por hombres, pero hombres guiados por Dios. Así que en última instancia no escribieron esos hombres, sino Dios. Una pregunta, y de hecho Pablo lo hizo en sus cartas. No estoy seguro si en todas, pero él usaba escribanos, hombres que escribían por él. Entonces, Pablo no era el que escribía directamente la carta, era otro hombre el que la escribía, ¿sí? Pero ¿quién le dictaba a ese hombre lo que tenía que escribir? Pablo, ¿sí o no? Entonces, en última instancia, el que escribía la carta era Pablo, no el escribano, era Pablo el que estaba escribiendo. Y Pablo, que estaba guiando a ese hombre, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo.
Cuando decimos la epístola del apóstol Pablo, sí, la escribió Pablo, claro. Pero es la palabra de Dios. Fue escrito por Dios en última instancia. Así que el contenido de la Escritura no se origina en el hombre, sino en Dios. El mensaje que se nos comunica en la Biblia proviene de Dios, no del hombre. ¿Está claro? En el capítulo 1, párrafo 4 de nuestra confesión de fe dice: la autoridad de la Santa Escritura, por la que ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, el autor de ella. Por tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿Por qué tiene autoridad la Biblia? Porque es inspirada por Dios, proviene de Dios. Pero también, en segundo lugar, la Biblia tiene autoridad. La autoridad de la palabra de Dios se manifiesta en el hecho de que da mandamientos. Si la Escritura no tuviera autoridad, ¿para qué iba a dar mandamientos? Pero tiene plena autoridad. Por eso dice, por ejemplo, en Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en Deuteronomio 27, 10 dice: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Sí, la Biblia proviene de Dios, pero no es una mera, no son meros libros informativos, para dar información, para aumentar la cultura. No, la Biblia tiene mandamientos. Nuevo Testamento, Juan capítulo 14, versículo 15, dijo el Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor Jesucristo dio mandamientos. Anunció el mensaje del Evangelio, pero dio mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Los mandamientos que hay en la palabra de Dios, son para que los guardemos. Así estaremos manifestando que amamos al Señor. Y también manifestaremos que reconocemos la autoridad de la Biblia sobre nosotros. Pero también, en tercer lugar, la Biblia tiene autoridad sobre nosotros por las consecuencias que lleva o que conlleva el desobedecer la palabra de Dios. Así sucede con las autoridades civiles, ¿verdad? ¿Por qué sabemos que nuestro gobierno, aquí en España, tiene autoridad sobre nosotros? Bueno, por varios motivos, pero uno de ellos es por las consecuencias, por lo que nos puede pasar si no nos sometemos a su autoridad. Y ya sabemos lo que puede pasar si no nos sometemos a las leyes del gobierno español. Multa, cárcel, etc. Del mismo modo pasa con las Escrituras. Tienen autoridad porque todos los que quebrantan la palabra de Dios tendrán que dar cuenta en el juicio final. Juan capítulo 5, versículos 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Sí, eso en su primera venida. En la segunda venida sí vendrá como juez, el Señor Jesucristo. En su primera venida no vino como juez, sino para salvar al mundo. El que me rechaza, sigue diciendo el Señor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Y qué sigue diciendo? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que tenemos que predicar primero que la palabra de Dios tiene autoridad suprema en sí misma y autoridad para con nosotros. Pero en segundo lugar, también debemos predicar que la palabra de Dios es suficiente. Lo que tenemos en las Escrituras es todo lo que necesitamos. Dice nuestra confesión de fe, apoyada por lo que enseña la Biblia. Capítulo 1, párrafo 6.
todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, y la fe y la vida del hombre está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Santas Escrituras. Y en esta revelación de su voluntad nada será añadido ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Todo lo que necesitamos para glorificar al Señor, para la salvación, para la fe, para la vida del hombre, todo lo tenemos ya en las Escrituras. No necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos tradiciones de los hombres extras. No. Cito de nuevo 2 Timoteo, necesario citarlo aquí, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En tercer lugar, también es urgente que prediquemos que es necesario predicar toda la palabra de Dios. Es necesario, es urgente que prediquemos que es necesario predicar toda la palabra de Dios. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto se escribió hace casi 2000 años y todavía sigue la cosa. Todavía sigue la cosa así. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El texto que hemos leído da prominencia al deber de Timoteo y de cada predicador fiel en nuestros días de proclamar y predicar toda la Escritura sin temor a los hombres. Debe hacerlo en todo tiempo, quieran o no quieran oír. Debe predicar también aun cuando haya personas que, oyendo con sus oídos físicos, no quieran escuchar en su corazón. Yo voy a decir algo. A veces me ha pasado. Y uno está predicando y ve las caras. Uno no sabe lo que hay en el corazón de las personas, de los oyentes, ¿vale? Pero a veces me da la sensación, esa persona no está muy conforme con lo que estoy diciendo, o está su mente en otro sitio. Pero yo tengo que seguir predicando. Yo tengo que seguir proclamando la verdad. Ponga la cara que ponga. El que una persona asista a los cultos, esto no significa ni garantiza que tenga el sincero deseo o la disposición de escuchar el mensaje para aplicar y obedecer la palabra de Dios. Ahora, puede suceder que, como el martillo quebranta la piedra, así también, por la predicación de las Escrituras, el corazón más endurecido por el pecado puede ser quebrantado por el poder del Espíritu de Dios. Y uno predica con esta confianza, que el Señor va a usar su palabra para quebrantar, para convencer aún a los que están más endurecidos. El predicador fiel que proclama toda la Escritura debe cumplir su ministerio. Dice en Ezequiel capítulo 2, versículos 1 al 7, muy significativo este pasaje. Ezequiel 2, 1 al 7. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día.
Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Versículo 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Oye, como el Señor se lo pintó a Ezequiel. Pues si son rebeldes, ¿para qué voy a ir a hablarle? Si son rebeldes. No, pero es que no es por lo que tú vayas a recibir, o por el éxito que vayas a tener, o por los resultados que tú vayas a observar. No, es que yo te lo ordeno, dice el Señor. Yo te lo ordeno, tú tienes que hablar. Y ya Dios obrará, según su soberana voluntad. Este pasaje nos habla de personas en el pueblo de Israel que eran religiosas, que ofrecían sacrificios, pero que a la misma vez se habían rebelado contra Dios, tenían corazones endurecidos por el pecado, ante los cuales Ezequiel no debía temerles al pronunciar el mensaje divino. Escuchen o dejen de escuchar, tú les hablas. Así que la predicación debe ser como si estuviéramos delante del trono de Dios. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo pone a Timoteo bajo el juramento de cumplir el encargo del que tendría que rendir cuentas. Es al mismo Dios que los predicadores en el tiempo presente también tienen que rendir cuentas. Este es un gran deber y responsabilidad. En el pasaje de 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, plantea este encargo por medio de 5 imperativos enérgicos. El predicador fiel, primero, debe predicar toda la palabra de Dios. Esto es, proclamar, anunciar o pregonar la palabra de Dios. Esto es, dar a conocer oficial y públicamente un asunto de gran significado e importancia. Dice en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Según las Escrituras, pregonar o predicar es generalmente la proclamación autorizada del mensaje de Dios a los hombres. Es el ejercicio del cargo del embajador de Cristo. El heraldo trae el mensaje de parte de Dios. Hermanos, cuando yo me subo aquí a predicar, o en alguna ocasión el hermano José López a predicar, no estamos hablando nosotros mismos, en nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras sugerencias, lo que nos parece mejor. No, predicamos la palabra de Dios y transmitimos el mensaje de Dios. Es lo que queremos hacer, es nuestro compromiso. Bien, los 4 imperativos que siguen a continuación de este pasaje de 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, los 4 imperativos que siguen indican la forma en que debe hacerse la predicación o proclamación. Dice en segundo lugar que debe instar a tiempo y fuera de tiempo. Sea bien recibido el mensaje o no, el predicador debe estar preparado para insistir en la predicación de la palabra de Dios con ahínco. Insistir. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 y 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Yo no estoy aquí para agradar a los hombres.
es para predicar todo el consejo de Dios. Y que el Señor me ayude y me dé valentía y perseverancia en esto. En tercer lugar, Pablo le dice también a Timoteo que debe redarguir. El pecado debe hacerse sentir en la conciencia del pecador para que se arrepienta. Redarguir, convencer, significa. Juan 16:8 dice: y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo hace eso a través de su palabra inspirada, la palabra que ha inspirado el Espíritu Santo. En cuarto lugar, debe reprender también. En el proceso de redarguir o convencer al pecador, este debe ser reprendido severamente, con claridad. No se debe reducir la gravedad del pecado. Hay que hablar con claridad, con crudeza, por así decirlo. Esto no es falta de amor, esto es amor, precisamente. Porque no queremos, y yo no quiero, que ninguno se pierda. Y que todos los que vemos aquí procedamos al arrepentimiento. Pero hay que denunciar el pecado con claridad. En quinto lugar, debe exhortar el predicador con paciencia y doctrina. Las demandas del amor deben quedar plenamente satisfechas. Junto con la reprensión pertinente y necesaria, debe haber una exhortación amorosa, humilde y tierna, con el propósito de alentar, consolar, apelar o amonestar con toda paciencia y doctrina. Este es el pecado, pero hay esperanza. Este es el camino de salvación. La paciencia y la actividad de enseñanza doctrinal en la predicación bíblica van juntas. Ninguna está completa sin la otra. Si un predicador expone mensajes bíblicos pero no es paciente, ¿qué es lo que ocurre? Que se cansa de no ver el fruto que esperaba y entonces se aburre, se desanima y o bien deja de predicar o ya no predica como debe hacerlo. Yo necesito paciencia y perseverancia. Los que predicamos necesitamos esto. Bueno, estoy diciendo esto porque es bueno que vosotros, pues aquí no todos nos subimos a predicar, ¿no? Pero es bueno que vosotros sepáis estas cosas y seáis conscientes de que esta enseñanza está en la Escritura. Esto os lleve a apoyar, a animar, a orar por vuestro pastor, por los que os predican. Y yo sé que lo hacéis, pero os animo a perseverar, a seguir en ello. Noé predicó con paciencia. ¿Tuvo quizás Noé éxito en su ministerio de predicación? ¿Cuántas fueron las personas que creyeron el mensaje que predicaba? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, además de Noé, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé fue paciente, no vio mucho éxito, pero fue paciente, perseveró. El predicador debe predicar con doctrina bíblica, pero también con mucha paciencia, constancia y perseverancia, sin desanimarse, sino esperando en el Señor, sabiendo que el trabajo en su nombre nunca es en vano. Bueno, a continuación, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo da una razón que muestra por qué Timoteo debe ser diligente en el ministerio de predicación de las Escrituras. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El pastor o predicador no debe comprometerse con los que no predican la sana doctrina. No debe comprometerse con los que no predican la sana doctrina.
Ay, ¿por qué no tenemos relación con otros pastores y con otras? A ver, depende. ¿De qué pastores y de qué iglesias? En toda época de la historia hay un tiempo durante el cual los hombres se niegan a oír la sana doctrina, que es la verdad, mientras que a la misma vez están dispuestos a oír las fábulas mentirosas. Los hombres impíos no soportan ni toleran la verdad, la doctrina que es llamada sana, porque promueve la santidad y la piedad. La verdad redentora de Dios, que trata sobre el pecado y la condenación, la necesidad de un Salvador y Señor, que es Jesucristo, la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento, y en general toda la verdad de las Escrituras, es rechazada parcial o totalmente por muchos. Y aún algunos que dicen ser cristianos. No debo yo, ni vosotros tampoco, comprometernos con los tales. Timoteo, hay algunos que no sufrirán la sana doctrina. De los tales, te apartas. Lo dice la Biblia. Entonces no es que yo sea un estricto, no, es que lo dice la Biblia. El pastor, el predicador, debe ser también sobrio, es decir, debe ser estable, calmado, firme y bien equilibrado en todas las cosas, realizando los deberes y cumpliendo con el ministerio encomendado por el Señor. El siervo de Dios no debe dejarse arrastrar por la pereza, ni debe estar desprevenido, sino bien preparado y espiritualmente alerta, firme en la fe, valeroso, constante y fortalecido en el Señor. En octavo lugar, también debe soportar las aflicciones. Esto es, debe estar dispuesto a sufrir penalidades por causa del Evangelio. Si no es así, no es apto para el ministerio de predicación, pues dice en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Abundan las aflicciones. ¿Cómo va a servir alguien al Señor en el ministerio si no está dispuesto a sufrir? A sufrir aflicciones, a sufrir desengaños, a sufrir por parte de los de afuera y de los de adentro, a sufrir desprecio por ser fiel a la verdad, por ser fiel a las almas. No puede ministrar tal persona. También el pastor o predicador debe hacer trabajo u obra de evangelista. Esto no significa que el pastor tiene que dejar su responsabilidad en la iglesia, deja su responsabilidad en la iglesia y tiene que irse a evangelizar a otros países. No. Tiene su responsabilidad, tiene que estar ahí en esa iglesia. Pero sí debe tener en mente en sus predicaciones, en su ministerio, el alcanzar a los perdidos. También el pastor o predicador debe cumplir con su ministerio. Timoteo no debía permitir que nada ni nadie lo detuviera en el cumplimiento de su deber, sino que debía cumplir con su ministerio como predicador fiel de toda la Escritura. Por eso es que, dirigiéndose a los ancianos de la iglesia en Éfeso, les dijo Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. No es que Pablo no escuchara a nadie. Dice, de ninguna cosa que me distraiga de lo que yo tengo que hacer, hago caso. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Otro texto significativo lo tenemos en Colosenses 4:17. Dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Por eso es que el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, capítulo 6, versículos 18 al 20, dice,
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, Pablo estaba pidiendo oración por él. Que yo hable con denuedo, que el Señor me dé palabra, que cumpla con mi ministerio. No voy a dejarme distraer por otras cosas u otras personas. Y así el diablo lo intenta hoy en día con las iglesias. Las pocas iglesias que quedan fieles al Señor, el diablo trata de distraerlas. Y levanta personas, aún dentro de la iglesia. La evangelización, el pastoreo personal, el cuidado de las ovejas, la proclamación fiel de la palabra, el crecimiento en la obra, en santidad, en medio de la iglesia. Esas cosas a veces se ven interrumpidas porque hay que tratar otros asuntos que están turbando a la iglesia y hay que tratarlos, claro. El Señor nos ayude. Y el Señor me ayude a mí. Y oren ustedes. Yo sé que oráis. Os pido, hermanos, que sigáis orando por mí. Mi mente no se distraiga en otras cosas. Cumpla el ministerio que el Señor me ha encomendado. Como conclusión a todo lo que hemos considerado en este sermón, hermanos, pues decir que, conclusión o aplicación, decir que nuestra obligación y deber es creer y obedecer toda la Escritura, toda la palabra de Dios. Es indiscutible que la Santa Biblia ha de tener autoridad para toda clase de enseñanza. Por tanto, primero, debemos prestar atención de no descuidar la palabra de Dios en nuestra vida diaria y como congregación. Es solo toda la Escritura que debemos promover y proclamar. En segundo lugar, debemos pedir al Señor que aumente nuestra estima y amor por su santa palabra. No nos dejemos engañar por lo que digan otros acerca de la Escritura, que están en contra de ella o que la menosprecian. Nosotros tenemos que estimar y amar la palabra de Dios. En tercer lugar, la Biblia es pertinente, con propósito y adecuada a todos nuestros asuntos personales y como pueblo de Dios, para que podamos hacer su voluntad. Igual, repito, no nos dejemos llevar o engañar por aquellos que dicen, no, pues es un libro que se escribió hace cientos, miles de años. No, es pertinente para nosotros hoy. Sí, se escribió hace mucho tiempo, pero es pertinente y sigue siendo pertinente para nosotros hoy en día. Como creyente tienes que asegurarte bien que la Santa Biblia sigue siendo la autoridad suprema en tu corazón y en las diferentes áreas de tu vida. En cuarto lugar, debemos orar por aquellos siervos de Dios que nos predican su palabra, para que el Señor los sostenga, anime y fortalezca. Debemos pedir a Dios que puedan perseverar siendo instrumentos fieles y santificados para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por último, me dirijo a ti, mi querido niño, joven, adulto. Este sermón también es para ti. Hemos dicho muchas cosas. Está grabado. Después se puede volver a escuchar. Este sermón es para ti también. Lee la Biblia, vea la palabra de Dios. Allí hallarás respuesta a todas las preguntas, a todas las grandes preguntas de la vida. En la Biblia encontrarás cuál es el destino eterno que te espera si sigues en tu condición de rebeldía contra Dios. Pero en la Biblia también hallarás cómo puedes ser salvo de la condenación eterna. Y el Señor
muestra cómo podemos ser salvos. Él es muy bueno y misericordioso. Nos muestra nuestro destino si seguimos en nuestra rebeldía, en nuestros pecados, pero también nos da el camino de salvación. Qué misericordioso es Dios, qué bueno es el Señor. No rechaces esto que Dios te ofrece. Hay esperanza para ti, y esa esperanza es Cristo. Cree en el Señor Jesucristo de todo corazón y serás salvo. Bien, vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, oh Dios, que tú nos cuidas, nos fortaleces, nos guardas. Señor, que sea para que podamos servirte, agradarte cada día de nuestra vida. Oh Dios, veamos tu santa palabra como un gran tesoro. Toda la Escritura. Señor, no nos dejemos engañar por otros. Ayúdanos a amar más tu palabra. Ayúdanos a ver la pertinencia de tu palabra, la autoridad de ella sobre nuestras vidas. Que acudamos a tu palabra continuamente. Señor, gracias te damos, te suplicamos que esto que se ha predicado llegue a nuestras mentes, tu Espíritu la baje a nuestros corazones. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén, Señor.